Seguimos estudiando el libro de Deuteronomio, ahí es donde vamos a abrir de nuevo nuestras Biblias esta mañana, en Deuteronomio capítulo 12. Y esto podría ser la canción para el pueblo de Israel en este tiempo. Si bien ellos todavía no sabían todo lo que nosotros sabemos de Cristo, ellos miraban su historia de una manera muy parecida a la que nosotros podemos hoy mirar nuestra historia. Ellos miraban atrás y veían allá atrás, en el fondo, una era de esclavitud, opresión, angustia, sin esperanza, de la que Dios les arrancó. Dios les sacó de la esclavitud de Egipto. Con su poder les trajo por medio del desierto y ahora están ahí al borde de la tierra prometida, a punto de entrar en este lugar precioso que Dios les prometió, un lugar donde Él les iba a dar victoria, donde Él iba a hacer que ellos puedan vivir en paz y disfrutar de todas sus bendiciones. Y Moisés está ahora, en este momento, antes de morir, antes de pasar el mando a Josué, Moisés está dando las últimas palabras al pueblo de Israel y sus palabras tienen este tono, ¿no? ¿Cómo van a responder frente a todo lo que Dios hizo con ustedes? Frente a todo lo que ustedes hoy saben de este Dios. Frente a su gracia, a su amor, a sus promesas. Frente aún a la severidad con la que Él castiga el pecado. Frente a todo esto, ¿qué van a decidir? Ese fue el tema de la semana pasada. Decisiones que marcan la vida. Decisiones que cambian el curso de la historia. Bueno, Israel, en el libro de Deuteronomio, está parada al frente de esa encrucijada. Ellos deben tomar una decisión y la decisión es simple. Ellos van a amar a Dios y obedecerle y entonces seguir un camino de bendición donde Dios va a cumplir todas sus promesas. O ellos pueden no creer, desobedecer a Dios y seguir su propio corazón. Y entonces seguir un camino de maldición, un camino de destrucción que Dios les advierte en el capítulo 11. Frente a ese punto de decisión es que ellos están ahora. Y Moisés, lo escuchamos la semana pasada, apelar al pueblo de Israel diciendo: yo pongo delante de ustedes la vida y la muerte. Elijan la vida, elijan. Pero cerramos la semana pasada diciendo esto, diciendo: el pueblo estaba en ese momento para tomar la decisión más importante de toda su historia. Pero aún esa decisión el pueblo no la podía tomar siguiendo la vida porque había un problema en el alma. El pueblo era esclavo de sus propios pecados. Y esclavo del pecado, el pueblo no podía elegir lo que era para el bien de su alma. Esta es la situación en la que está el mundo hoy, ¿no? El mundo está frente a esa gran disyuntiva. No hay más opciones, no hay muchos dioses, no hay muchas alternativas, hay dos alternativas. La alternativa tiene que ver con qué vamos a hacer con Cristo. O creemos, amamos a Dios, seguimos a Cristo y recibimos todas sus bendiciones. O le ignoramos, le rechazamos, le damos la espalda, seguimos nuestro camino de rebeldía y estamos bajo la maldición de Dios y vamos hacia el tormento eterno. Esas son las dos decisiones. El problema es que el mundo está en una esclavitud del alma y no puede ver y no puede responder a menos que la gracia de Dios traiga luz, haga ver lo que el corazón no puede ver de otra manera. Pero gracias a Dios por la obra del Espíritu Santo, gracias a Dios por su verdad, por este libro, que cuando es predicado, en un momento como este, cuando se predica la verdad de Dios, el Espíritu Santo está hablando al corazón, está trayendo convicción y hace posible lo imposible. Hace posible que un corazón se dé cuenta, vea, crea y responda a esa gracia. Y esa es la historia del pueblo de Israel y es nuestra historia. En el capítulo 11, la semana pasada, cerramos la primera parte de este segundo discurso de Moisés. Moisés en todo el libro de Deuteronomio va a dar tres grandes predicaciones. La segunda predicación es donde estamos ahora. En la segunda predicación, que comenzó en el capítulo 5, Moisés comienza dándole al pueblo los 10 mandamientos, recordándole al pueblo los 10 mandamientos,
Y en los primeros capítulos, hasta el capítulo 11, Moisés se para en la primer mitad de los 10 mandamientos, que tienen que ver con un gran mandamiento, el más grande de todos los mandamientos, que lo tenemos en el capítulo 6. Miren el capítulo 6. En el capítulo 5, Moisés leyó los 10 mandamientos y empezó su predicación exponiendo el sentido que tienen los 10 mandamientos. Y en el capítulo 6, Moisés dice estas palabras. Versículo 4. Palabras famosas que el pueblo de Israel hasta el día de hoy repite todos los días, a la mañana y a la noche. Esta expresión: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el primero y el gran mandamiento, dijo el Señor. Este es el mandamiento del que dependen todos los demás mandamientos. Este es el mandamiento que rompemos cada vez que pecamos. Porque este mandamiento lo que dice es que nuestra vida entera, todos nuestros deseos, todas nuestras aspiraciones, toda nuestra devoción tiene que estar fijada en la persona de Dios. Él debe ser la persona que dirija todo lo que nosotros vivimos. Nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras acciones, nuestro servicio, todo tiene que ir dirigido a Dios. Cada vez que pecamos, nosotros lo que estamos diciendo en la práctica es que hay otra cosa que merece mi afecto, mi deseo. En esencia, lo que Moisés va a decir en el capítulo que vamos a estudiar hoy es que cuando nosotros fallamos en cumplir este gran mandamiento, en lo que nos convertimos es en idólatras. Hay solo dos formas de ver la vida. La puedo ver viendo a Dios como único y exclusivo, o la puedo ver viendo muchas alternativas, muchos caminos para encontrar placer, para encontrar satisfacción, para encontrar realización. Puedo ver a Dios como la única fuente de mi confianza y esperanza, o puedo basar mi confianza en muchas otras cosas. Las culturas de la época de Israel eran politeístas. Ellos creían que había muchos dioses y por eso buscaban al Dios que les convenía en cada circunstancia. Porque había un Dios de la fertilidad a quien iban y le pedían cuando querían que sus campos crezcan o cuando querían tener hijos. Había un Dios de las lluvias, un Dios de la guerra, un Dios, para todo había dioses. Entonces el pueblo de Israel ahora escucha este mandamiento donde Dios les dice, hay un solo Dios. Y ese Dios tiene que ser el eje de toda tu vida. Él tiene que ser el fin de toda tu vida. Él tiene que ser el que dirija todos tus deseos. Y toda tu devoción, toda tu vida tiene que estar enfocada en Él. Este es el primero y gran mandamiento. Todos los demás mandamientos se desprenden de este mandamiento. Y por eso es que Moisés va a gastar los primeros capítulos hablando sobre este mandamiento. Hablando de cómo el pueblo de Israel tiene que entender y responder a esta gran verdad. Dios es uno. Hay un solo Dios. Lo que tenemos en el capítulo 12, que es donde vamos a leer hoy, es una nueva sección en la predicación. Moisés termina esa primera sección y ahora, fíjense, ¿se acuerdan que la última, antes de leer el capítulo de hoy, Moisés explicó que el amor a Dios y la obediencia a Dios van de la mano? Amar a Dios implica obedecer a Dios. Esto lo afirma el Nuevo Testamento, lo dice en muchísimos pasajes. El amor y la obediencia son una misma cosa. El amor bíblicamente no es solo un sentimiento. Yo usé la palabra recién devoción. Es una vida entera impregnada por esa realidad, por hacer a Dios el centro de toda mi vida. Cuando yo amo a Dios con toda mi mente, pero con todas mis fuerzas también, con todo mi corazón, mente y mis fuerzas, mis acciones, lo que hago refleja el amor que digo tener por Dios. Entonces, en el capítulo anterior leíamos que
para tener la bendición de Dios, el pueblo de Israel tenía que guardar este gran mandamiento. Tenía que hacer de Dios el eje de todo. Y esto significaba amarlo y obedecerlo. Obedecer en todos los detalles. Y el capítulo 12 comienza con esa expresión. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra. Ahora, del capítulo 12 en adelante, lo que Moisés va a decir es, bueno, ustedes, ahora que tienen esto, o que entienden que tienen que amar y obedecer a Dios, ahora yo les voy a decir cuáles son las cosas que tienen que obedecer. Y lo que tienen del 12 en adelante son los detalles de nuevo de la ley. Moisés va a repasar la ley y va a traerle al pueblo de Israel cuáles son los mandamientos que ellos se tienen que esforzar por cumplir. La vida de obediencia a Dios, el amor obediente a Dios, es lo que Moisés va a llamar al pueblo a hacer. El ejemplo más grande que tenemos en toda la Biblia de cómo se vive esto, de cómo se vive la ley que Dios le dio al pueblo de Israel, es el Señor Jesús. El pueblo de Israel fracasó. El pueblo de Israel no obedeció. El pueblo de Israel le dio su corazón a todos los ídolos de las naciones paganas. El pueblo de Israel no obedeció la ley de Dios y por eso vinieron grandes consecuencias. Pero en el futuro iba a venir un hombre que iba a cumplir toda la ley. Cuando Cristo llegó, dice que Él no vino para abrogar la ley, o sea, para desacreditarla, sino Él vino para cumplir la ley. Cristo fue el que cumplió toda la ley. ¿Y cuál ley cumplió Cristo? Bueno, cumplió esta ley que estamos leyendo ahora. Cristo fue la persona que amó a Dios con todo su corazón, mente, alma y fuerzas, y que en respuesta a ese amor, Él vivió una vida de completa obediencia a Dios. Cuando vos mirás los evangelios, eso es lo que ves. Ves a un hombre, a Dios hecho hombre, que está viviendo una vida de total dependencia en Dios. Tanto es la dependencia que Cristo muestra de Dios, que Él dice, por ejemplo, que Él no va a hablar nada que el Padre no le haya dado para hablar. Él no va a hacer nada que el Padre no le ha dado para hacer. Y Cristo, aunque Él es Dios, es Dios Hijo, Cristo demuestra la obediencia a la ley, en que Él se sujeta al Padre en todo momento, aún hasta el momento final. ¿Se acuerdan cuando Jesús está en el huerto del Getsemaní? Horas antes de ir a la cruz. Y Jesús está en ese huerto llorando, quebrantado por lo que está al frente. Ese momento donde Él va a cargar el pecado de toda la humanidad. Y Él dice estas palabras. No se haga, bueno, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí tenés a Cristo mostrando qué es un amor obediente, un amor que se sujeta al Padre. Cristo está ahí en ese huerto, abrazando la voluntad de Dios, muriendo a sí mismo, para que la obra de Dios, tal como Dios la planeó, se pueda cumplir. Este es el ejemplo. Esto es lo que significa lo que Moisés le está diciendo al pueblo de Israel. Lo que Moisés le está diciendo al pueblo de Israel es que la bendición para ellos como nación va a venir cuando ellos mueran por completo a todos sus deseos y haya una sola lealtad que dirija todos los deseos. Cuando su corazón no tenga muchos dioses a quien amar y a quien servir, sino uno solo. Cuando la palabra de Dios para el pueblo de Israel sea final, sea suficiente. Cuando el pueblo de Israel viva una obediencia simple, una obediencia que no ni siquiera evalúa lo que Dios le dice, solamente hace lo que Dios le dice. Cuando el pueblo de Israel viva en esa obediencia simple y completa, entonces el pueblo de Israel va a tener todos los beneficios de este pacto. Todo lo que este pacto les prometía, iban a tenerlo ahí. Esta obediencia completa, obediencia simple, es lo que Dios demanda de su pueblo. Es lo que Dios demanda de su pueblo hoy. Dios nos demanda a nosotros que, tal como el pueblo de Israel, nosotros temblemos delante de su palabra. Que nosotros tengamos un corazón inclinado a Él y que obedezcamos todo lo que Él nos dice. Eso es lo que Él demanda porque la verdad de Dios es la vida del pueblo de Dios. Pero claro, el pueblo de Israel tenía esta gran demanda que no podía cumplir. Cristo la cumplió.
Ya lo explicamos la semana pasada. Él obedeció la ley. Y ahora nosotros podemos disfrutar de todas las bendiciones porque Cristo cumplió la ley por nosotros. Él es nuestra justicia. Pero de la misma manera, esa gran demanda de Dios para el pueblo sigue siendo la misma. El pueblo de Dios tiene que entender que ser el pueblo de Dios y tener a Dios como su Dios no es lo mismo que las demás naciones piensan en cuanto a sus dioses. Dios va a romper con todo el politeísmo y van a hacer el monoteísmo, escrito. Ya existía antes, pero Dios se lo va a dar como una ley. El pueblo de Israel tiene un solo Dios. Y ese solo Dios debe ser adorado en una forma que demuestre que hay un solo Dios. Lo que vamos a leer ahora en el capítulo 12 es el resultado de creer en un solo Dios. Si nosotros afirmamos lo que dice Deuteronomio 6, que hay un solo Dios, entonces el resultado natural es que creamos que ese Dios debe ser el único Dios. Y si creemos que ese Dios es el único Dios, vamos a poder adorar a ese Dios en la forma que Él desea ser adorado. Y todo el capítulo 12 es una explicación de cómo es esa forma. Esta es adoración a la manera de Dios, que es el título de lo que vamos a estar estudiando hoy. Adoración a la manera de Dios. Si yo acepto que Dios es el único Dios, entonces Dios demanda de su pueblo esta relación con Él, una relación que le adore a Él como el único Dios. Y eso es lo que Dios demanda de nosotros hoy. Vamos a leer solamente esta mañana del versículo 1 al 14. Y vamos a ver hasta dónde logramos llegar. Dice así, Deuteronomio 12, 1 al 14. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Esta es la introducción de toda la nueva sección. Estos son los mandamientos que tienen que obedecer. Y acá empieza el tema de esta mañana. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredáis, donde las naciones que vosotros heredáis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego. Y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre, para habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos y vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiese bendecido. No haréis como todos los que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubieseis prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas,
y el levita que habita en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que viereis, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Entonces, el resultado del amor y obediencia a Dios ahora va a ser que yo quiera seguir a Dios en cada detalle de lo que Dios dice que es adoración. Cómo Él espera ser amado y servido, no en la manera en la que yo lo quiera hacer, sino en la manera en la que Él dice que debe ser hecho. Y en este pasaje vemos 3 aspectos de la adoración que agrada a Dios. Primer punto sería la adoración exclusiva. Dios se goza y Dios demanda adoración exclusiva. Este tema es un tema que va en contra de todo el sentir de nuestro tiempo. Nosotros vivimos en una época pluralista, en una época donde la palabra aceptación es la palabra más importante de nuestra época. Y en una época como la nuestra, leer esto generaría toda clase de reacciones. Pensá en esta expresión: destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredáis sirvieron a sus dioses. Este Dios, que dice ser el único Dios, es un Dios que no va a compartir su lugar con nadie más. Es un Dios que va a dejar muy en claro que Él no puede ser adorado a la par de otros dioses falsos. Esto es lo más natural, es lo que uno imaginaría, porque si es que existe un solo Dios verdadero, si ese es el único Dios creador de todo el universo, entonces, ¿qué lugar habría en esa tierra que Dios le está dando a este pueblo para dioses falsos? No, Dios demanda exclusividad. Aceptar la idolatría sería negarse a sí mismo. Sería decir que hay otros que podrían traer alguna forma de bien a su propio pueblo. La única forma de establecer que hay un solo Dios es hacer de ese Dios el único en todos los aspectos de la vida práctica de este pueblo. Y esto es lo que nosotros creemos. Exactamente esto. Entonces, al decir que Jehová es Dios, lo que estamos diciendo es que todos los demás que son tenidos como dioses en el mundo no son dioses. No solamente que no son dioses, no deben ser aceptados en ninguna manera. El único Dios que existe, Él rechaza la idolatría, se opone a la idolatría y Él demanda el fin de la idolatría. Ahora, para el pueblo de Israel, lo que eso significaba era que ellos iban a tener que entrar a esta tierra y destruir por completo cualquier indicio de idolatría. Ahora, pensá en esto. Esto es un tanto intolerante, ¿no? Y en un sentido tengo que decir, sí, es intolerante, porque Dios no tolera la idolatría. La idolatría es contraria a su naturaleza. Dios es uno solo y Él va a ser amado y servido como el único. Ahora, ese único Dios, vos ahora lo ves reaccionar o actuar de esta manera, mandando al pueblo a destruir a todos los demás. Con este mensaje, como les digo, iría en contra de todo el sentir de nuestro tiempo, y este mensaje podría generar malas ideas. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre el cristianismo y el islamismo? Las dos dicen que hay un solo Dios. El islamismo cree que ese solo Dios demanda exclusividad. Por eso es que, por ejemplo, cuando los ejércitos invasores de los musulmanes llegaron al norte de África y conquistaron todo el norte de África, se encontraron en un momento con la gran biblioteca famosa de Alejandría.
Y frente a esa gran biblioteca donde había tesoros culturales invalorables, escritos, ¿no es cierto?, irrecuperables, estaban todos ahí. Este general dijo algo así, dijo, si todos estos libros dicen algo contrario a lo que dice el Corán, todos estos libros tienen que destruirse. Y si dicen lo mismo que el Corán dice, no tienen ningún valor. Así que él ordenó que destruyeran toda esa biblioteca, la prendieron fuego, terminó. El islamismo no solamente destruyó símbolos como este, sino que el islamismo es controlado por un pensamiento. Si en el mundo entero sería necesario aniquilar toda la raza humana, y si solo sobreviviría una sola persona, si esa persona es islámica, entonces valdría la pena. En la mente del mundo islam, no hay ningún precio demasiado alto para establecer la exclusividad de Alá. Alá es el único que tiene que ser adorado. Y si todos tienen que morir para que sobreviva una sola persona, si esa persona adora a Alá, entonces vale la pena. Cuando nosotros escuchamos cosas como esas, decimos, qué radicales que son. Esto es una religión peligrosa, porque esto es lo que hacen, ¿no? Muchas veces por medio del terror o de cualquier otra manera, grupos radicales buscan establecer el islamismo como la única forma de adoración. Bueno, ¿y cómo respondemos nosotros a eso? Bueno, la forma en la que nosotros respondemos no es diciendo de que la exclusividad es el problema, porque nuestra fe también habla de un solo Dios. Claro, el Dios que ellos dicen ser, el único Dios, no es el verdadero Dios. Alá no es Jehová, es otro Dios, es un Dios falso. Ellos creen en un solo Dios, pero no es el mismo Dios nuestro. Son dos dioses distintos. Y el verdadero Dios es Jehová, es un solo Dios. Ahora me decís, Matías, pero esto me suena como una competencia. Es que el judaísmo, de lo que estamos leyendo acá en el 1400 a.C., recibió de parte de Dios mismo, desde el monte Sinaí, los 10 mandamientos. El judaísmo o la religión que está basada en la palabra de Dios, y de nosotros como cristianismo, no es una religión formada por un hombre. Es una religión o es una fe basada en la revelación de Dios. Una revelación que tiene un sustento que no es comparable con el islamismo. El islamismo está basado en un libro escrito por un hombre, que es Mahoma, que fue creada en el siglo VII después de Cristo, con base judía y cristiana y deformada, y todo lo que acabo de decir es parte de las cosas que ellos hoy promueven. Pero ¿de dónde aprendió Mahoma el concepto de un solo Dios? Bueno, lo aprendió del judaísmo primero y después del cristianismo. Y el concepto de un solo Dios, Mahoma lo interpretó correctamente. El concepto de un solo Dios establece la exclusividad de este Dios. El problema es que Mahoma se autonombró el representante de Dios para traer por la espada el mundo a la obediencia a Alá, una desviación del Dios verdadero. Pero nuestro Dios es un Dios exclusivo. Es un Dios que no tolera la idolatría. Ahora, el hecho que Dios sea un Dios exclusivo no quita que Dios es también un Dios paciente y misericordioso. Tenés, por ejemplo, el caso, podés mirarlo en la historia de Noé. Noé, ¿se acuerdan? En tiempos de gran perversión en el mundo, Dios llama a Noé para construir un arca. Y Dios soportó 120 años mientras Noé construía el arca y él predicaba el arrepentimiento hasta traer el diluvio que destruyó toda la humanidad. Esos 120 años son la evidencia de que Dios es un Dios paciente. Dios es un Dios misericordioso, pero Dios es el único Dios. Y la rebelión a este Dios, tarde o temprano, va a traer el castigo de este Dios. Y tarde o temprano, Dios va a reinar como el único Dios.
Dios es un Dios paciente, lo podemos ver hoy mismo, a nuestro alrededor. Nosotros vivimos en medio de una cultura que rechaza a Dios, ignora a Dios, menosprecia a Dios, pero eso no quiere decir que Dios no sea Dios. Eso quiere decir que Dios es paciente y misericordioso, no queriendo que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Pero así como un día la tierra fue destruida por el agua, un día la tierra va a ser destruida por el fuego, dice la Biblia. Y Dios va a establecer de una vez para siempre esa exclusividad. Lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel tiene que ver con su carácter. Él es el único Dios. Este es su universo. Él no va a permitir nada fuera de una adoración completa a Él. Entonces, el pueblo de Israel estaba por entrar a la tierra prometida. En la tierra prometida, la regla era la idolatría. Acá, en el versículo 2 que acabamos de leer, el llamado es a destruir todos estos sitios. Los lugares donde antes se adoraba a estos dioses falsos, ahora tienen que ser exterminados, destruidos por completo. Dios les aclara esto porque era una práctica común de su época que los pueblos que conquistaban regiones, después de destruir a todos los que vivían ahí, tomaran los lugares de adoración de esos pueblos y los convirtieran en lugares de adoración propia. Pero el pueblo de Israel no iba a hacer eso. El pueblo de Israel debía recordar que Jehová es uno solo. Me imagino qué habrían dicho otras naciones de los israelitas. ¿Cómo tomarían las otras naciones este principio de un solo Dios? ¿Cómo tomarían las naciones este principio de no permitir que este Dios conviva con dioses falsos? Me imagino que para muchas naciones esto era algo demasiado estrecho para pensar. Las demás naciones tal vez hubiesen pensado, bueno, nosotros somos más sofisticadas, nosotros somos más amplias de pensamiento, porque nosotros podemos beneficiarnos de todos los dioses. Nosotros podemos conquistar a un nuevo pueblo y después hacer que esos dioses sean parte de nuestros dioses. Pero el pueblo de Israel es tan estrecho, no tiene una mentalidad amplia y ellos piensan que su Dios es el único Dios. Ahora, si no hay un solo Dios, si hay muchos dioses, elegir un solo Dios y quedarte con ese solo Dios es una desventaja muy grande. No es algo bueno, porque los dioses en la mente de la gente de esa época no eran dioses soberanos sobre toda la tierra. En la mente de la gente del mundo antiguo, los dioses tenían solo poderes limitados. Por ejemplo, en base a un aspecto de su obrar, podría ser la fertilidad, la lluvia o lo que sea. La salud, el río, todos estos tienen sus propios dioses. Entonces, si vos elegirías un solo Dios, además de esto, los dioses eran territoriales. En la mente de la gente antigua, los dioses controlaban regiones. Entonces, en este país, el Dios es este. Entonces, en este lugar, a este Dios hay que adorar. Porque si vos adorás a otro Dios, tu Dios no tiene jurisdicción acá. El Dios que está controlando las cosas es el que está acá. Entonces te conviene adaptarte a este Dios. Entonces, elegir un solo Dios es una muy mala decisión. Te va a quitar toda la oportunidad de beneficiarte de todos los dioses que te dan. Esta gente podría haber pensado, bueno, qué estrecha la forma de ver la espiritualidad y la religión. Es lo mismo que nuestra cultura piensa. Las cosas no han cambiado. Hoy la gente sigue siendo gente y la idolatría es la norma. Aún para la gente que dice no tener religión, ellos también son idólatras. Claro, ellos tal vez no le ponen el nombre de un Dios, pero ellos lo tratan como si fuese a ser su Dios. Hay gente que trata, por ejemplo, la ciencia como su Dios, porque en eso pone su confianza. Eso es lo que dicta la forma en la que ellos entienden su identidad, su destino, es su Dios. Hay gente que piensa su Dios es su trabajo, porque de ahí tienen el beneficio, confían en eso para su subsistencia, entonces le rinden culto a ese Dios y ese Dios le sostiene.
Para personas su Dios puede ser su hijo, ¿no es cierto? Parte de la familia, que es una parte tan hermosa de esta vida, pero puede ser el eje sobre el que gira mi vida, mis decisiones, mis afectos, mis deseos, mi devoción, gira todo alrededor de ese hijo. Y se vuelve en mi ídolo, en mi Dios. La idolatría sigue siendo la norma de nuestro tiempo. Entonces, el mundo piensa de la misma manera. Vos no le podés dedicar toda tu devoción a una sola cosa. ¿Qué sos, un fanático? O sea, está bien ir a la iglesia, está bien tener una fe, pero hacer de eso el centro de todo, hacer de Dios la norma final para tu vida, hacer de su palabra la autoridad completa, sin discusión, sin cuestionamiento. ¿Cómo es eso? No. Ustedes son muy estrechos. Nosotros tenemos más, una mente más amplia, la aceptación, la idea de que puede haber muchas ideas válidas, muchos dioses válidos. En otras culturas la gente allá cree tan fervientemente como vos en lo que ellos creen. ¿Qué vas a decir? ¿Que su fe es falsa? Es muy estrecho, vos no tenés amplitud en tu mente. Claro, pero para el pueblo de Israel, lo que las demás naciones hubiesen pensado o dicho no tenía ninguna relevancia. Porque ¿cómo iban a entender esas naciones lo que ellos habían recibido? ¿Cómo iban a entender esas naciones el pacto en el que ellos habían entrado? Porque jamás había pasado esto con ninguna otra nación. El hecho de que el Dios verdadero se aparezca en ese monte, lo haga temblar y les dé su ley. ¿Cómo lo iban a entender? Ellos no lo entienden. Así que Israel lo que tenía que hacer es negar todo el politeísmo, dejar a un lado todas las costumbres que todos los pueblos en su tiempo y en todos los tiempos antiguos practicaron, y debían vivir el monoteísmo. Hay un solo Dios. Y ese solo Dios no debe tener rivales. Debe ser exclusivo. Esto iba en contra de todo el sentir. Estos dioses, mirá la expresión que hace en el final del versículo 2, estos dioses que adoraban esas naciones, que ellos tenían que entrar y destruirlos, estaban esos lugares de adoración en lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Estas parecen haber sido prácticas que muchas culturas antiguas tuvieron. De esta forma adoraban. El pueblo de Israel lo que tenía que hacer era ver dónde estaban esos lugares que eran tenidos como sagrados y nobles, y tenían que ir y destruirlos por completo. Ahora, quiero hacer una aclaración por las dudas, para que nadie salga de acá y vaya a los lugares del Gauchito Gil y empiece a tirar ahí en la palito todas las estatuitas. No lo hagan. ¿Por qué no lo van a hacer? No es el único Dios que rige el mundo y el universo. ¿No es exclusivo? ¿No está mal lo que están haciendo ellos? Sí está mal. ¿No va a tener consecuencias? ¿No va a ser destruido por Dios? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y el pueblo de Israel entonces? Bueno, el pueblo de Israel era una nación teocráticamente dirigida. La nación, Dios reina. Nosotros vivimos en una nación democrática. Políticamente, nuestra nación funciona con otras normas de convivencia. Nosotros nos sometemos a Dios como nuestro rey, pero no de forma política en nuestras relaciones con la gente que no se somete a Dios, sino en el contexto de nuestra iglesia. Nuestra iglesia es una iglesia, o es un grupo de personas que se someten a Dios como su rey y vivimos de acuerdo a las normas de Dios. Pero nosotros vivimos en un país que no se somete a Dios como rey y las normas de Dios no rigen este país. Entonces, en este país es válido que personas armen esos altares. Siempre pensé, cuando voy a los bosques de Ezeiza con Neri y Betsy, hay un gauchito Gil ahí puesto en una de los árboles, y siempre pensé, ¿qué pasaría si yo vengo y traigo un banner de mi iglesia y pongo folletos evangelísticos al lado o en el próximo árbol? ¿Me dejarían promover mi iglesia en ese lugar? Bueno, probablemente no. ¿Y cómo es que llegan estos altares a estos lugares? ¿Por qué conviven acá? Bueno,
vivimos en el reino de las tinieblas aman las tinieblas rechazan la luz, entonces no es extraño de que prolifere mucho más la mentira y la idolatría que la verdad. Ese es el mundo en el que vivimos. La razón por la que no vamos a ir a destruir los altares es por el contexto en el que vivimos en nuestra cultura. En ese momento, Israel como nación estaba siendo dirigida por Dios. Y ahora ese carácter exclusivo de Dios iba a hacer que esta nación no permitiera en los confines de esa nación nada que sea contrario a la persona de Dios. Por eso es que ellos iban a ir y destruir esos altares. Entonces lo que nosotros pensamos son dignos de ser destruidos. La realidad es que hay un solo Dios, no hay otro Dios. Pero nosotros no vivimos en una nación dirigida por Dios. Nosotros vivimos en esta iglesia dirigidos por Dios. Y es correcto que en nuestra iglesia no permitamos la idolatría. Es por eso que la iglesia vive en una vida de santificación, alentándose y exhortándose uno al otro para vivir una vida de obediencia a Dios. Porque eso es lo que hemos dicho. Hemos dicho que nosotros nos sujetamos a Dios y en ese contexto lo practicamos y lo vivimos. En nuestra iglesia no permitiríamos construir el altar del Gauchito Gil, pero muchas cosas más. En nuestra iglesia hay muchas cosas más que no se permiten. Por ejemplo, una persona que vive una vida de práctica de pecado sin arrepentirse de forma desafiante, esta persona tiene que ser sacada de la iglesia, como dice en 1 Corintios capítulo 5. ¿Por qué? Porque vivimos bajo el gobierno de Dios en nuestra iglesia. Y Dios acá gobierna. Y la iglesia es responsable de mostrar que hay un solo Dios. Vivimos en medio del pecado y tenemos que avanzar en nuestra santificación. Pero la iglesia no acepta nada que no sea la exclusividad de un Dios que reina. Entonces, solo como un comentario para que nadie vaya a destruir los altares. Pero, dice en el versículo 2, hay dos formas en las que estos altares se construían, ¿no? Dice, sobre los montes y bajo todo árbol frondoso. ¿No te llama la atención por qué los gauchitos giles usualmente están bajo estos árboles? Esto no es algo de ahora. Esta ha sido la práctica casi constante desde tiempos muy antiguos. En estos árboles se construían los altares y sobre los montes. ¿Por qué se construían sobre montes? Bueno, en la mente de esta persona idólatra de la antigüedad, los dioses estaban arriba. Y cuanto más arriba ellos llegaban, más cerca de los dioses estaban. Y más probabilidad de que los dioses te escucharan o vieran los sacrificios que hiciste y te den sus favores. Entonces, subir a los montes era la forma en la que la gente buscaba acercarse a su Dios para que su Dios le dé lo que ellos necesitaban. En este contexto, ahí el Salmo 121 usa esta expresión también. Es un pasaje conocido. Es una canción que cantaba el pueblo de Israel cuando venían en su peregrinaje hacia Jerusalén. Iban cantando con la expectativa de llegar a ese lugar donde la presencia de Dios estaba. Y mientras venían caminando, iban cantando esta canción. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Por qué levanta los ojos a los montes? Porque esta era la práctica de los paganos. De alguno de estos montes va a venir mi auxilio. De alguno de estos sitios de adoración, alguno de estos dioses me va a ayudar en este momento. Y el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero de repente él ve de ninguno de los montes viene el socorro para el alma. Él dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Jehová está más arriba que los montes, Él es el que socorre. Te digo, este es el corazón del idólatra. El corazón del idólatra, cuando está en el momento de crisis, lo que pregunta es, ¿qué monte me va a salvar? ¿Va a ser mi trabajo? ¿Va a ser esta persona? ¿Va a ser esta expectativa, este proyecto, esto que logro, mi habilidad, mi capacidad? ¿Quién me va a salvar? Pero el corazón del monoteísta, el corazón de que dice hay un solo Dios, dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es el único Dios. Él gobierna, de Él dependo, a Él busco, a Él clamo. Y esto es lo que Dios le dice, destruyan los altares de los montes. No dejen ningún altar en el monte, porque de ahí Dios no manda el auxilio.
Es lo que la gente hacía de esa época, edificaba los altares en los montes. Vayan, destruyan todos. Entonces la adoración a la manera de Dios es una adoración exclusiva. En segundo lugar, la adoración a la manera de Dios es una adoración determinada. Es una adoración determinada. No solamente Dios dice que Él es el único que debe ser adorado, sino que Él debe ser adorado en la manera que Él dijo que debían adorarle. Es una manera determinada, no está abierta, no está para ser debatida o evaluada, está para ser obedecida. Y Dios va a establecer acá un principio en cuanto a la adoración, no solamente que Él tiene que ser adorado, sino que Él tiene que ser adorado en un solo lugar. Eso es el próximo punto del cual se va a hablar. Dios va a establecer un solo lugar de adoración para todo el pueblo de Israel. Ya no los montes, ahora un lugar que Él va a elegir. Entonces, en el versículo 4, habla, bueno, van a derribar todos sus imágenes, las van a consumir con el fuego, las van a destruir y van a raer su nombre de aquel lugar. Ya no hay más recuerdo de estos ídolos. No harás así a Jehová vuestro Dios. Dios no se adora de esa manera. ¿En qué manera? Bueno, sobre los montes. Porque una de las tentaciones del pueblo de Israel sería hacer lo siguiente: quedarse con los altares solo cambiándoles el nombre, diciendo, bueno, vamos a adorar a Jehová, pero lo vamos a adorar en todos los montes. Lo vamos a adorar de la misma manera que adoran los pueblos paganos, así, pero a nuestro Dios. Y Dios va a destruir todo ese sistema y va a establecer un sistema totalmente nuevo, totalmente distinto. Algo que para su época era totalmente inconcebible. Ninguna nación lo practicaba, porque todas, dijimos, eran politeístas. Y acá Dios, al establecer una sola forma de adoración, está mostrando su derecho a hacerlo, porque Él es el único Dios que gobierna. No deben hacer como los demás. No deben tratar la adoración a Dios como los gentiles tratan la adoración a Dios. ¿Te pusiste a pensar en eso? El Dios, que es nuestro Dios, no puede ser comparable a los dioses que este mundo sigue. Es verdad que en la adoración a Dios nosotros hacemos actividades que a veces parecen similares a la que el mundo hace, pero no las tomamos del mundo, no son nuestro referente. Nosotros no estamos mirando al mundo y decir, a ver, ¿qué les funciona a ellos para lograr tener gente? No estamos mirando al mundo para decir, a ver, ¿qué les funciona a ellos para lograr convencer a personas? Porque a nosotros no nos interesa la forma en la que el mundo vive su idolatría. Lo que a nosotros nos interesa es buscar en la palabra de Dios la forma en la que Dios estableció su adoración. Y la forma en la que Dios estableció su adoración es nuestra norma. Dios es muy preciso en cuanto a la forma en la que Él establece adoración. En el caso de Israel, muchísimos detalles. Pero acá hay un punto importante que es el que Dios va a explicar. Y es, mira, 7 veces en este capítulo que acabamos de leer, 7 veces se va a hacer referencia a que hay un solo lugar que Dios va a elegir donde se debe adorar. Un solo lugar que Dios va a elegir donde se debe adorar. El punto no es tanto de que en un solo lugar se debe adorar, sino el énfasis es que Dios eligió ese lugar. La idea acá es que Dios está dándole las pautas al pueblo de Israel de cómo vivir su vida de adoración. Entonces, acá en el versículo 5 tenemos la primera vez que aparece y dice así: sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre, para habitación, ese buscaréis y allá iréis. El lugar que vuestro Dios, que Jehová vuestro Dios escogiere. Ya dijimos, Dios es el rey de la nación de Israel. Y Moisés quiere dejar en claro que gobernar la nación significa tener la libertad para decidir sobre la nación. Esta idea de que Dios eligió el lugar o que Dios va a elegir el lugar es una afirmación más de esa soberanía que Dios tiene para guiar y hacer lo que Él quiera hacer. Este concepto de la elección es un concepto muy repetido en el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio habla
de la elección de Israel, por ejemplo, como nación. Dios eligió a la nación de Israel de entre todos los pueblos. En el libro de Deuteronomio más adelante vamos a estudiar cómo Dios elige al rey para la nación. Le voy a hablar, cuando ustedes quieran tener un rey y pidan un rey como todos los demás, no lo van a elegir ustedes, siguiendo sus propios criterios. Lo voy a elegir yo. Y este va a ser el rey que van a tener, el rey que yo ponga sobre la nación de Israel. Dios dice, yo elijo la nación, yo elijo al rey, yo elijo el lugar donde van a adorar, yo elijo. Dios muestra su dominio y gobierno sobre todos, apropiándose, tomando la libertad de elegir y elegir lo que Él quiere elegir, como Él lo quiere elegir, para lograr sus propósitos. En este caso Dios dice, yo voy a elegir este lugar, un lugar de adoración. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, ¿se acuerdan? En el tiempo del desierto estaba el tabernáculo. El tabernáculo se iba moviendo junto con la nación. Pero Moisés le está diciendo esto. Cuando entre a la nación, Dios le va a dar paz en esa nación. Darle paz significa Dios va a vencer todos sus enemigos. Cuando Dios les dé paz en esa nación, Él va a establecer un lugar en la propiedad de una de las tribus donde se va a poner el lugar de adoración. Y va a ser ese perpetuamente. En la vida del pueblo de Israel, lo que pasó fue esto. Les adelanto la historia, como sigue. Después que muere Moisés, toma el mando Josué. Josué guía a la nación y entran a la tierra y conquistan la tierra. Pero no destruyen a todos sus enemigos. ¿Por qué no destruyen a todos los enemigos? Por rebeldía, por no obedecer a Dios, por incredulidad, por pereza. Todo eso hizo que ellos no destruyeran a sus enemigos. Con el tiempo esos enemigos se volvieron grandes, fuertes y fueron una amenaza para el pueblo de Israel. Israel vivió 400 años en la época de los jueces, siendo conquistados y Dios librándoles. Siendo conquistados y Dios librándoles por su rebeldía. Así que durante esos 400 años siguió estando el tabernáculo. Y todavía Israel no había escuchado de parte de Dios cuál era el lugar que Dios había elegido. Porque todavía no había terminado la conquista. Después de esos 400 años de los jueces, llega el momento de los reyes. Y llega Saúl, rebelde a Dios. Después viene David. David es un hombre conforme al corazón de Dios, así que Dios le da grandes victorias a David. David jamás en toda su vida conoció una derrota. Cada batalla que él peleó la ganó. Esas victorias hicieron que David extendiera el territorio de Israel tremendamente. Y no solamente lo extendiera, sino que no hubiera nadie en el mundo de su época capaz de invadirlos o destruirlos. Por fin Dios le dio paz a la nación de Israel. ¿Y ahora qué iba a pasar? Dios le iba a dar el lugar donde iban a adorar. Así que David tiene el deseo de construir un templo para Dios. Y Dios le dice, no lo vas a construir vos, lo va a construir tu hijo Salomón. Y Salomón viene y construye el templo. ¿Dónde lo construye? En el lugar que Dios eligió. ¿Cuál fue el lugar que Dios eligió? Fue Jerusalén, arriba de un monte llamado Sión. Un monte donde siglos antes, en ese mismo monte, un anciano había subido con su hijo adolescente para ofrecerlo en sacrificio. En ese mismo monte, Abraham con Isaac, en ese mismo monte donde Dios le había dicho, donde Abraham dijo, Dios se proveerá un sacrificio. En ese mismo lugar, Dios ahora pone su lugar de adoración. En la tierra de Israel, en la ciudad de Jerusalén, sobre ese monte, ahí estaba el templo. Ese fue el lugar que Dios eligió. Y ese lugar para el pueblo de Israel se convirtió en el lugar. Solo les voy a leer un texto, dos salmos. Salmo 78, versículos 67 y 68. Por si queda alguna duda de cuál es el lugar que Dios eligió para que esté su adoración, dice Salmo 78, 67, dice así. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá. Bueno, si vos tenés una noción de estos patriarcas, te das cuenta de algo interesante. El salmista está diciendo, mira, José, este hombre intachable, este hombre, el héroe del final del libro de Génesis, todos los hermanos pecaron contra él y él fue el que mostró el carácter piadoso. Pero Dios, cuando fue a elegir dónde poner su casa,
No lo puso en donde vive José. No lo puso en la tierra de José. No lo puso en la tierra de Efraín, que hubiese sido la próxima decisión lógica por su lugar en la familia. Lo puso en la tierra de Judá. ¿Por qué Judá? Si lo ves a Judá interactuando ahí con sus hermanos, él es el que propone que lo vendan a José. Si lo ves a Judá, él fue el que con su hermano fueron a matar a todos los hombres de esa ciudad que habían violado a la hija, a su hermana. Ellos se levantan y con su hermano entran y matan a todos los hombres. Es Judá. ¿Por qué Judá? ¿Qué tiene de especial Judá? No tiene nada de especial. Dios lo eligió. Y Dios eligió que en Judá, en la tierra que Judá tiene, ahí se levantara su templo. Y es lo que dice en el Salmo, ¿no? Desechó a José, no escogió a Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. ¿Por qué Dios eligió este monte? Hay una sola explicación: Dios lo amó. Dios lo amó. Cuando Dios elige, no elige porque haya algún mérito en aquello que Él está eligiendo. Hay una sola explicación: es porque Dios lo amó. Él quiso poner su amor sobre ese monte y establecer ahí su casa. Esa es la expresión que está diciendo el salmista. En el Salmo 132, versículo 13, Salmo 132, 13, dice así: porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo, aquí habitaré, porque la he querido. De nuevo, Dios elige. Moisés le dice, Dios va a elegir un lugar. Y acá el salmista dice, Dios ya lo eligió a Sión, eligió ese lugar donde Él va a reposar, donde Él va a poner su habitación. ¿Y por qué? Porque la he querido. Qué asombroso esto. Que Dios, de forma libre, vuelque todo su amor sobre algo o sobre alguien y diga, lo amé. Y por eso le voy a dar toda esta bendición. Dios va a elegir, según Moisés, cuando Dios elige ese lugar, va a elegirlo para poner ahí su nombre, para su habitación. Ese lugar de adoración no era solamente el lugar donde estaban guardados los símbolos sagrados. Ese era el lugar donde Dios estaba. Por lo tanto, cuando Israel pensaba en ir a Jerusalén, porque siglos más adelante, entonces se construyó el templo. Y ahora se va a cumplir todo lo demás que Salomón va a decir. Ahora todo Israel tiene que venir a ese lugar a adorar. Cuando tengan holocaustos y ofrendas, no lo van a hacer en cualquier monte, van a venir a este lugar a adorar. Cuando haya fiestas solemnes, van a venir a este lugar a adorar. Pero cuando Israel esté viniendo a este lugar, no solamente viene a cumplir un rito, viene a encontrarse con Dios. Dios vive ahí. Lo que Israel está esperando mientras viene es llegar al lugar donde está el nombre de Dios y la presencia de Dios, la habitación de Dios, la casa de Dios. Ese es el lugar donde están yendo. Dios está ahí. Adoración a la manera de Dios no tiene que ver solo con los ritos. Tiene que ver con un encuentro con la persona de Dios por medio de los ritos que Él estableció, pero llegando a Él como persona, encontrándonos con Él. Y esto es lo que los salmistas también vieron. Fíjense en el Salmo 84. Este es otro de los salmos que hablan de esa casa donde Dios puso su presencia, el templo en Israel, en Jerusalén. El Salmo 84 tiene algunos textos conocidos, el Salmo. Todo el Salmo valdría la pena leerlo, pero solo voy a leer el 1 y el 2. Después vamos a leer uno más adelante. Pero el versículo 1 dice así: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi corazón y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Este era el sentir del pueblo de Israel. Cuando Dios eligió el lugar de donde él iba a habitar, el pueblo de Israel ahora tenía algo que anhelar. Un lugar a donde ir y encontrarse con su Dios. Y el corazón del pueblo anhelaba eso. Deseaba eso. Deseaba ese encuentro porque amaba a su Dios. Y el versículo 10. Porque mejor es un día en tus atrios. Atrios se refiere a esa casa, a las habitaciones donde Dios
está: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Esto es adoración a la manera de Dios. Es un corazón que sabe: esto es lo que Dios designó para que yo me encuentre con Él. Y yo lo deseo y vengo por los caminos que Dios designó a encontrarme con Él. Y cuando me encuentro con Él, no hay nada más valioso en el mundo que Él. Encontrarme con Dios no es una experiencia mística que yo puedo armar a mi gusto. Encontrarme con Dios es seguir los principios y criterios que Dios estableció para mi encuentro con Él. Por ejemplo, en nuestro tiempo, la forma en la que nos encontramos con Dios es por medio de un libro a que llamamos la palabra de Dios. Conocer a Dios, la única forma posible es por medio de este libro. No es mi imaginación, no son mis sentimientos, no son sueños o visiones que yo pueda tener. Es el texto por el cual Dios hoy habla. Es el camino que Dios abrió para la comunión con su pueblo. Así que el pueblo de Dios, por el camino que Dios dio, llega a Él como persona y tiene comunión con Él. Lo desea, lo anhela, lo disfruta. Y el pueblo de Dios llega a decir, cuando está en la presencia de Dios: no hay nada mejor que esto. No hay nada que satisfaga más que eso. Es lo que dice el Salmo 73, versículo 25. ¿Por qué el salmista deseaba tanto ir a la casa de Dios? ¿Qué había de importante de estar en la casa de Dios? Ahí estaba Dios. Y si Dios está ahí, entonces quiero estar ahí, quiero estar a las puertas. ¿Por qué? Porque Dios es lo más precioso que tengo. Dice el Salmo 73, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Por eso es que el salmista lo dice de esa manera: quiero ir a la casa de Dios porque no tengo nada más fuera de Dios. Y no deseo nada más fuera de Dios. Yo quiero estar donde Dios está. ¿A dónde iría? Hay un solo altar. Hay un solo lugar donde Dios habita. Hay un solo Dios. Y ahí quiero estar. Eso es lo que el pueblo decía en aquel tiempo. La adoración, entonces, a la manera de Dios, es una adoración exclusiva, es una adoración determinada y es una adoración gozosa. Es una adoración gozosa. Y con este punto vamos a terminar, pero fíjense el versículo 6 dice: y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y las ofrendas elevadas de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. ¿Cuántos requisitos? ¿Cuántos principios que tengo que observar? Todo esto se puede volver una gran carga, pero venir a la casa de Dios no es una gran carga. No son un montón de requisitos que obedecer. Es una invitación a un banquete. Es lo que dice el versículo 7. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios. Y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, en toda la obra de vuestra mano en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Cuando el pueblo de Israel llegaba al lugar donde estaba el templo, llegaba con su sacrificio, llegaba para obedecer los principios que Dios había establecido para tener comunión con Él, para esos sacrificios y esos lavamientos, esa expiación, pero algo más. Cuando se sacrificaban esos animales, ¿se acuerdan que ya pasamos por todo el sistema de sacrificios? Había algunos sacrificios como el holocausto, por ejemplo, que cuando se sacrificaba, se lo consumía completamente. Se mataba el animal, se sacaba la sangre y el resto todo se quemaba arriba del altar. Pero la verdad es que la mayoría de los sacrificios no se consumían. Se sacrificaban, ciertas partes se consumían, pero otras se comían. ¿Y quiénes la comían? Bueno, algunos sacrificios eran dados para que los sacerdotes y levitas, ellos puedan vivir con esos alimentos. Y otras partes, lo que se hacía era una fiesta, una celebración donde el pueblo que trajo el sacrificio ahora come de ese sacrificio junto con el pueblo y se goza en Dios. El sacrificio se volvió en un ágape.
se volvió en una reunión donde el pueblo está disfrutando de Dios juntos, en la presencia de Dios, frente a la cara de Dios, dice ahí, frente a su rostro. Este es el sentir de la adoración. Cuando pensamos en adorar a Dios, lo que tenemos que saber es que Dios es una persona y Dios nos invita a gozarnos en Él. Gozarnos en Él, en todo lo que Él nos da. Dice en el versículo, cuando estéis ahí, van a mirar todo lo que Dios te ha dado. La obra de vuestras manos, todo tu trabajo, todos tus bienes, todas tus relaciones, todo eso Dios te lo da. Así que vos te vas a gozar en Él y vos vas a poder disfrutar de Él. Adoración a la manera de Dios tiene que ver con que hay un solo Dios, dijimos. Si hay un solo Dios, entonces ese Dios tiene que ser adorado exclusivamente. No podemos adorar a muchos, no podemos depender de muchos, no podemos ser leales a muchos. Un solo Dios. Si hay un solo Dios, ese Dios es el que dirige la forma en la que le tengo que obedecer a Él, la forma en la que tengo que llegar a Él, el camino por el cual debo honrarle a Él. Y si hay un solo Dios, todo lo que yo vivo y disfruto, tengo que disfrutarlo a Él en todas esas cosas. Las cosas más pequeñas, las cosas cotidianas de la vida, todo es un camino para disfrutarlo a Él, para alabarlo a Él, adorarlo a Él. Y de esa manera, Dios va a dirigir todos los aspectos de mi vida. Entonces, con este pasaje, Dios lo que hizo fue mostrarle al pueblo de Israel cómo su adoración iba a ser distinta a la de todo el mundo. Dios estaba rompiendo con todo ese sistema politeísta y estableciendo el monoteísmo, un solo Dios que va a guiar toda la vida de la nación. Bueno, ese es el Dios nuestro, Jehová, Señor, a quien nosotros amamos y para quien vivimos. Vamos a orar y terminamos. Padre, mientras leemos este pasaje, imaginamos la vida de aquellos tiempos y es tan distinta en muchos sentidos a la nuestra hoy. Y la nación de Israel vivía con demandas y requisitos que hoy nosotros no tenemos. Hoy, Señor, tú no nos convocas a ir y viajar a Jerusalén a llevar holocaustos. Pero, Señor, los principios que estudiamos son verdaderos. Tú eres un solo Dios. Y tú eres el que debe tener todo nuestro afecto. Tú eres el que debe dirigir toda la forma en la que nosotros llegamos a ti, te adoramos a ti, te seguimos a ti. Tú eres, Señor, el que debe tener todo nuestro afecto. Tú eres el que debe gobernar toda nuestra vida. Y nuestro gozo completo, Señor, tiene que encontrarse en ti a través de todos los detalles de la vida. Y, Señor, el pueblo de Israel tenía a ese Dios frente a su rostro, pero no tenía un corazón que amara y se entregara a ese Dios. Y, Señor, la única esperanza para nuestro tiempo eres tú, Señor. Tú eres el único Dios. Fuera de ti no hay nada verdadero. Pero solamente el Evangelio y el poder del Evangelio, por medio de la obra de Cristo, puede traernos a ser parte de ese pueblo. A ser parte de ese pueblo que se goza en ti, que te adora a ti, que depende de ti, que te hace a ti el único. Ese Evangelio que tiene grandes demandas, como las que nuestro Señor dijo: el que no aborrece padre, madre, mujer, hijo y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. Donde el amor a ti es el eje que gobierna toda nuestra vida. Señor, solo tú puedes hacer eso. Solo tú puedes quebrantar un corazón y traerlo a ese punto donde vea que tú eres todo. Hazlo, Señor. Hazlo en nuestra comunidad. Señor, mantén nuestro corazón ferviente por ti y que tú seas adorado por nuestra iglesia en esta manera. Te encomendamos todo esto a ti en el nombre de Jesús. Amén.